buenas tardes a todos. Vamos entonces a iniciar esta sesión. Entonces vamos a aprovechar como la mayor cantidad del tiempo de estos 40 minutos que tenemos para que luego podamos hacer las preguntas. Ya Sonia pues les contó acerca de mí, entonces vamos de una a empezar. Muy bien, entonces vamos a 40 minutos a conversar acerca de cuáles son esas competencias que necesitamos desarrollar para innovar y sobre todo viendo la innovación como un puente hacia la transformación. Y la transformación, llamémosla desde una transformación de tipo adaptativo o desde una transformación de tipo técnico, como sea que esta se pueda interpretar, entender cómo la innovación puede ayudarnos a que eso pueda hacerse de una manera de pronto un poco más fluida, sin querer utilizar la palabra sencilla, porque la transformación no es algo que pueda ser sencillo, sin embargo, puede hacerse mucho más fluido si contamos con las herramientas y las competencias suficientes para lograrlo. Muy bien. Entonces, dicho eso, quisiera presentarles y contarles un poco acerca de Catarsis, que es el lugar en el que yo me desempeño como consultora y desde el cual manejamos todos estos procesos. Catarsis es una firma de consultoría que se encarga de usar la creatividad como vehículo y como arma más poderosa para movilizar la innovación y para movilizar retos de negocio. Catarsis es una firma que se encarga de realizar procesos de consultoría, resolver retos de negocio, transformación cultural, innovación, a través del uso de la creatividad. Nosotros llevamos más o menos unos 16 años en el mercado y nosotros todo lo manejamos a través del concepto de oveja negra. ¿Qué es una oveja negra? Una persona desafiando un poco el constructo cultural, una persona que tiene la capacidad de el status quo, de cuestionar desde una manera muy propositiva, es como entendiendo que la oveja negra es el rebelde de la familia. Queremos rebeldes en las organizaciones, pero rebeldes con causa, que sean capaces de transformar las prácticas para alcanzar mayor bienestar. Aquí les presento, como en esta presentación que ustedes van a tener, como las características desde las que nosotros vemos a la oveja negra. ¿Y por qué es importante que ustedes lo sepan a la luz de la excusa de tema de este webinar? Es porque de aquí salen muchas de las competencias que vamos a hablar, que tienen que ver con comportamientos y formas de actuar, que finalmente se traducen en competencias para innovar. Muy bien. Les quisiera hacer la siguiente pregunta y es unas preguntas que nos vamos a tomar 2 segunditos para que ustedes puedan empezar a entenderlos y vamos entendiendo cómo se hace, cómo el mindset y cómo el contexto donde estamos genera el espacio preciso para desarrollar esas competencias para innovar. Y les preguntaría yo a ustedes, ¿qué pasaría si Elon Musk, si ustedes saben quién es Elon Musk, el fundador de Tesla, el fundador de Neuralink, si él hubiese nacido en Latinoamérica, ¿qué habría pasado con él como persona? ¿Qué habría pasado con él en términos de su competencia? ¿Y qué habría pasado, no sé si hoy tendríamos todos esos carros eléctricos? Entonces vamos a ver por el chat qué respuestas nos podrían dar. Les voy a ir pasando la siguiente también, podemos ir respondiendo en cualquier orden. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si Mark Zuckerberg, ustedes lo conocen, Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, ahora dueño de WhatsApp e Instagram también, hubiese sido un alumno en una universidad colombiana de estrato 3 y 4? Y ahora, ¿qué pasaría si el modelo educativo finlandés se aplicara en Colombia? Muy bien. Estas preguntas tienen que ver con un sentido específico y es entender cómo el contexto cultural en el que vivimos como colombianos y como latinoamericanos ayuda, fomenta, influye en el desarrollo de esas habilidades que necesitamos las personas y los seres humanos para la innovación. Podemos recapitular, un poquito lo que pasaba hace algunos años, ¿no? Digamos, cómo ha venido evolucionando la tecnología, los procesos, incluso las formas de relacionamiento que teníamos anteriormente. Y ustedes pueden ver un ejemplo. Yo sé que seguramente si ustedes han estado viendo sobre innovación deben estar ya cansados de escuchar el ejemplo de lo que le pasó a Kodak, pero aquí no vamos a entender qué hizo o qué no hizo Kodak, de qué se dio cuenta o de qué no se dio cuenta, sino es entender cuál ha sido la brecha entre generaciones, de pasar de un rollo de fotos limitado a un espacio como Instagram en el que podamos tener
opciones ilimitadas de postear fotos de una manera inmediata. Como, por ejemplo, nos relacionábamos con los videojuegos de una forma distinta, de tener una consola que era muy análoga a tener ahora espacios de realidad virtual y realidad aumentada. Lo que pasa lo que pasaba antes con las formas de acceder al entretenimiento, por ejemplo, Blockbuster, y ahora Netflix, que de nuevo todo juega con la inmediatez y la realidad que nos pueden presentar. Obviamente tenemos que poner el ejemplo acerca de cómo estos avances y los cambios se han visto también en las comunicaciones. Hoy en día que todos, mejor dicho, el celular se ha convertido en un apéndice y una extensión de la mano. Incluso la forma como nos aproximamos a cosas tan cotidianas como una bebida se ha cambiado y ha transformado. Antes no era posible pensar en todas las opciones que, por ejemplo, nos ofrecen hoy los múltiples cafés que se han vuelto unos espacios de reunión, de socialización, a lo que significaba un café en otros tiempos. La forma de comunicarnos, antes las cosas eran cartas, telegramas, que no eran inmediatos. Hoy en día la comunicación también es instantánea. Más ejemplos de esto, de cómo se han reformulado y cómo se han transformado los espacios, por ejemplo, lo que conocíamos antes como la forma de hospedar hoteles y ahora las opciones que nos ofrecen plataformas como Airbnb. Y lo que sucede es que el cambio, la transformación no es una cosa que sea nueva. Si ustedes se fijan, el mundo está cambiando constantemente, todo el tiempo, y ha venido cambiando desde que el tiempo existe y desde que los seres humanos somos seres humanos. Lo que nos pasa hoy en día es que estas transformaciones vienen a una mayor velocidad, dada todo este clima y todo el desarrollo tecnológico y toda la brecha comunicacional que se ha cerrado entre como que las fronteras se han diluido un poco, y eso hace que los cambios aparezcan más rápido y a mayor velocidad. Aquí les pongo una diapositiva donde les digo, nadie es salvo, porque realmente ni siquiera nosotros mismos como seres humanos estamos a salvo de esta transformación. Hoy ustedes, si ven como en generaciones, las personas de esta generación tienen una forma de pensar y de aproximarse a sus contextos de una forma bien distinta como lo hacían, por ejemplo, nuestros padres y nuestros abuelos. Bien, aquí tenemos como otros ejemplos de cómo las cosas han evolucionado, que los voy a pasar un poquito más rápido para ir entrando en nuestro tema. El tema, por ejemplo, y me devuelvo acá, es cuando decimos esto no afecta solamente las cosas que tenemos en el mercado, sino que afecta la forma como nos relacionamos. Y ahí es donde está lo importante de entender las competencias. Las competencias, me voy a adelantar un poquito, las competencias para innovar hoy no tienen que ver con la cantidad de conocimiento que yo puedo adquirir, sino el relacionamiento que yo tengo con los diferentes contextos a partir de las distintas herramientas que yo tengo a mi disposición. Entonces, si ustedes se fijan, hay muchas transformaciones que hoy en día amenazan de alguna manera la ocupación o la utilidad de los seres humanos, de las personas. Ejemplo, este puente que ustedes ven ahí es un puente que a través de unos procesos robotizados se está autocreando sobre este lago. Antes era imposible pensar que eso pudiera pasar. Esta es una silla que ha impreso una impresora 3D a partir de unos modelos matemáticos que se incluyeron en un software, sacó un modelo personalizado y lo imprimió en una impresora 3D. Entonces, es como, a veces podemos entender que las transformaciones van apuntando un poco a la obsolescencia de los seres humanos en esos contextos, y ahí es donde nos empezamos a preguntar, oiga, entonces, ¿cuáles son las competencias que necesitamos desarrollar para eso? Y hoy en día la obsolescencia es una cosa que va apareciendo cada vez más y con mayor velocidad, como les decía anteriormente, y la obsolescencia se puede ver en el conocimiento, en los procesos manuales y en la experiencia del cliente. Y ahí es donde entra nuestro tema que nos convoca el día de hoy, y es entender no cómo ganarle el juego a la obsolescencia, sino cómo hacer que la obsolescencia no nos alcance en un nivel en el que nos permita sentirnos desplazados, dadas estas revoluciones y todas estas transformaciones que se están dando en el mundo.
Entonces, estamos hablando que la transformación, cuando hablamos de procesos de transformación, si bien apuntan a procesos, si bien involucran tecnología, la transformación es una cosa que es de las personas. ¿Nosotros podemos transformar un proceso? Sí. Podemos transformar los espacios y la tecnología también, pero finalmente los que interactúan en esos espacios son las personas. Y si como personas no aprendemos a relacionarnos adecuadamente con esos espacios, lo que va a pasar es que vamos a ser seres humanos cada vez más frustrados, seres humanos cada vez más resistentes con las nuevas opciones que aparecen para nosotros. Entonces, es importante empezar a diferenciar y les traigo aquí para ustedes la distinción que hace Ronald Heifetz acerca de los cambios, las transformaciones que tienen que ver de tipo técnico y de tipo adaptativo. Generalmente, nosotros como seres humanos siempre nos metemos en cambios que son de tipo adaptativo, que son un poco más difíciles de gestionar, pero infortunadamente los empezamos a tratar como cambios técnicos. Entonces, en un cambio técnico, los espacios organizacionales ya saben más o menos qué tienen que hacer, cuentan con los recursos, digamos que, ejemplo, un cambio técnico puede ser un cambio de sistema, un cambio de software. Ahí lo que yo necesito entender es qué software me sirve, cómo traerlo, qué hay en el mercado. Causan un gran nivel de perturbación porque es una nueva herramienta, pero finalmente la curva de aprendizaje se asume de una manera más fácil y rápida. Y el aprendizaje se queda en las personas en términos de conocimiento, pero no es trascendente. Es que un cambio adaptativo requiere un cambio de comportamiento, como su nombre lo dice, requiere que el comportamiento de las personas se adapte a la nueva situación de contexto. Entonces es importante hacer esa diferenciación porque cuando hablamos de desarrollar habilidades, necesitamos entender si desarrollamos habilidades para un cambio de tipo técnico o una innovación de tipo técnico o una innovación de tipo adaptativo. En mi experiencia, yo les puedo decir que no veo posible que la innovación pueda ser parte de una forma de pensar o de una forma de actuar en las personas y en las organizaciones si no se trabaja como un técnico, como un cambio adaptativo. Porque finalmente lo que queremos entender es cómo transformar los hábitos de las personas frente a los procesos de innovación. En los procesos de cambio es normal que aparezcan resistencias. Ahora, a nosotros nos han contado una frase súper cliché y es una cosa que nos pasa mucho como consultores cuando estamos frente a un cliente recibiendo un requerimiento o acompañándolo en un proceso. Y es que nos dicen, no, lo que pasa es que yo quiero que la gente no tenga resistencia al cambio, que se adapte fácilmente. Y entendemos a veces que no resistirse al cambio significa que me adapto y no es lo mismo. Adaptarse no significa que no me resisto. Adaptarme significa, a pesar de mis resistencias, soy capaz de subirme a ese momento de cambio, soy capaz de entender qué necesito aprender para poderlo navegar con mayor facilidad. Entonces, es una falacia o es una mentira pensar que en cualquier proceso de transformación, y la innovación, les adelanto, es un proceso de transformación, no van a aparecer resistencias. Aparecen resistencias porque es natural en los seres humanos querer mantener nuestro status quo, ¿sí? Entonces, romper el status quo es fácil de decir, pero es difícil de hacer porque evolutivamente nos han enseñado y hemos aprendido, y eso está impreso en nuestra biología, a mantener el status quo, a estar en la zona de confort que es tan satanizada y tan maluca, pero que también genera aprendizajes y que nos permite tener un piso de estabilidad. Entonces, cuando aparece un cambio o un proceso de transformación como lo que es la innovación, aparecen estas resistencias porque nuestro cerebro inconscientemente interpreta esos cambios como una amenaza. ¿Por qué una amenaza? Simplemente porque es desconocido. No sabemos qué va a pasar y nosotros biológicamente no sabemos cómo comportarnos con lo que nos es desconocido. Entonces, aquí para responder unas preguntas desde donde arrancó este webinar, que es que tiene que ver la innovación y la transformación, tiene todo que ver. La innovación es un proceso de transformación como tal y nos representa o nos da un desarrollo de mentalidad.
nos ofrece una plataforma para la transformación. Entonces, si bien en sí los procesos de innovación son transformadores, si yo le estoy apuntando a hacer una transformación cultural, por ejemplo, los procesos de innovación, las herramientas, los mecanismos me ayudan y apalancan ese proceso de transformación y lo permiten entregarlo de una manera mucho más fácil, sin también, reconociendo también que nos entrega una gran ventaja, y es que a través de las competencias de innovación o proceso de innovación dentro de la transformación podemos ver resultados de una manera un poco más tangible. Y esta plataforma lo que hace es que nos permite crear para el futuro. Es decir, nosotros no estamos pensando en desarrollar competencias de innovación porque queremos sobrevivir el día de hoy. Estamos pensando en que queremos desarrollar competencias de innovación porque queremos crear un futuro deseado. Y eso es lo que nos permite desarrollar esa habilidad. Aquí les traigo una frase de una investigación que se publicó en la revista Portafolio, que habla del comportamiento en términos de habilidades y proceso de innovación en un contexto como es el americano, que siempre nos sirve de referencia de los avances que se puedan ir desarrollando. Y habla de cómo el liderazgo en las organizaciones anticipa las transformaciones y cómo anticipa que van a haber grandes cambios que pueden ser de tipo de orden cultural, estructural, incluso de modelo de negocio, y cómo se van preparando a través de procesos de innovación para que esto suceda. Y consideran realmente que un proceso de innovación esté bien estructurado y un poquito más allá, más que el proceso, que las personas estén preparadas para poder reaccionar frente a eso. Entonces, si ustedes recuerdan, estábamos hablando que la transformación es un tema de las personas y esto empieza por reconocer el aporte de valor de cada persona. Y aquí vamos a ir metiendo en todo el componente del mapa humano cuando hablamos de innovación. Cuando hablamos de innovación en resultados que queremos tener frente a cualquier frente a la estrategia, al modelo de negocio, a producto, a servicio, a procesos. Pero finalmente quienes sostienen esos procesos, como yo se los decía anteriormente, son las personas. No hay innovación sin personas, y finalmente quienes desarrollan las competencias para poder innovar, pues son las personas. Entonces siempre estamos centrados en ese componente humano. ¿Y cómo lo hacemos? Desarrollando su capital de innovación. Para nosotros desde Catarsis, y yo les voy a decir, este es un modelo creado por nosotros, ustedes pueden escuchar a muchas otras personas que puedan contarles acerca de esto y les puedan decir, hay otras formas, son otros modelos, son otras competencias, y pueden ser tan diversos como ustedes los quieran encontrar. Yo les voy a hablar de cómo nosotros desde nuestra experiencia hemos logrado encontrar unos constructos y un modelo de competencias para innovar que le pegan a ese capital de innovación. Cuando hablamos de capital de innovación, hablamos del potencial que tiene una persona para influir su contexto para innovar, generar ideas innovadoras y movilizar grupos de personas que quieran trabajar por esas ideas innovadoras. Entonces, esas habilidades tienen que ver con nosotros los hemos clasificado en tres grandes grupos. Un grupo que es la capacidad de imaginar, otro grupo que le apunta a la capacidad de contagiar y a la capacidad de actuar. Entonces, cuando hablamos de imaginar, estamos hablando de desarrollar competencia de curiosidad, competencia de visión y competencia de originalidad. ¿Por qué hablamos de estas tres? Porque la curiosidad es esa capacidad que nos da a las personas de querer saber más. Cuando yo me estoy enfrentando a un proceso de innovación o cuando estoy hablando de innovación en mi organización o en el contexto en el que yo lo esté proponiendo, necesito que las personas siempre se pregunten, ¿y qué más? ¿Qué más hay? ¿Esto cómo puede ser? ¿Qué otras cosas se han hecho? ¿Quién lo ha visto? Y no es una curiosidad únicamente de querer saber y adquirir más conocimiento, es una curiosidad de saber cómo podemos solucionar este reto o esta circunstancia que tengamos de otras maneras. Siempre preguntarse. La curiosidad tiene que ver con la capacidad de poder estar enamorado de las preguntas y poder estar enamorado de preguntas poderosas. Tener la capacidad de desarrollar más y mejores preguntas cada vez.
Cuando hablamos de cuestionar el status quo, que son como frases muy comunes alrededor de la innovación, hablamos de curiosidad. Ninguna persona que no tenga una capacidad curiosa como un interés genuino de saber, difícilmente va a cuestionar. La visión, ¿por qué vamos a desarrollar la visión? Porque de nada nos sirve ser unas personas supremamente curiosas, supremamente preguntonas, por decirlo de alguna manera, si nosotros no tenemos un sentido o un norte de la percepción de para dónde vamos, de por qué estamos haciendo esas preguntas, de qué es lo que queremos saber, de qué nos imaginamos. Es un poco lo que les decía anteriormente, de cuál es ese futuro que queremos crear. Y la originalidad, que es finalmente un componente muy pegado de la creatividad, que tiene que ver con esa capacidad de poder transformar el mercado. Ahora, dado el mundo en el que estamos viviendo, a veces es de pronto la manera más difícil ser original. Finalmente tenemos acceso a mucha información, hay muchas cosas del mercado que salen y son ideas que se desarrollan con una gran velocidad. Sin embargo, esa capacidad de poder hacer algo nuevo, de reformular, de haber tenido una simple idea y poderla escalar a cosas grandes como las podemos ver ahora, tiene que ver con el factor original, hacer algo distinto que otras personas no se han atrevido a hacer, así incluso las hayan pensado. El siguiente grupo de competencias, hablamos de la pasión, la irreverencia y la adaptación. De hablar de la pasión y de la adaptación, y me voy a detener un poquito más en la irreverencia. La pasión es esa movilización que tiene un componente muy emocional, que hace que yo tenga la suficiente persistencia para ir por mis objetivos. Para poder decir, cuando uno siente pasión por algo, realmente intenciona lo que hace, lo que dice, el tiempo que dedica para poder lograr las cosas que se propone. O incluso, yo siento pasión por el deporte, poder correr los días de mi vida o hacer el ejercicio que yo quiera hacer o leer todos los libros que yo quiera leer, por ejemplo, hay una pasión y una intención en eso y cualquier tiempo es aprovechado para eso. No es posible poder tener un equipo que tiene una mentalidad innovadora si no es un equipo que está conectado con la pasión de innovar. Ahora, la pasión de innovar se puede traducir en muchas cosas y en muchas habilidades, sí, pero es necesario que ese componente aparezca en las personas. Y la adaptación, pues como su nombre lo indica, es esa capacidad que yo tengo, pero no solamente de adaptar lo que viene, que es como comúnmente la conocemos, adaptarme a los entornos, a los contextos, a las situaciones culturales, a las situaciones de país, sino de adaptar las situaciones al futuro que yo estoy creando. Entonces, aquí hay un componente importante de adaptación que tiene que ver con no solamente cómo yo como persona tengo la capacidad de fluir en ese contexto en el que estoy, sino cómo tengo esa capacidad de que el contexto mismo se adapte a lo que quiero hacer. ¿Sí? Entonces, les pongo un ejemplo de una empresa muy reconocida para nosotros en el contexto colombiano, que es Rappi. Rappi es una organización que no se adaptó al contexto, fue una empresa y por eso es que es tan buena y tan reconocida en lo que hace, pese a lo que podamos pensar de sus aspectos de mejora, pero adaptó el entorno para que funcionara alrededor de las cosas que querían lograr. Entonces, encontró una oportunidad de una necesidad que tenía una cultura, un país, empezó a adaptar todos los mecanismos para que su idea pudiera funcionar a partir de esa necesidad encontrada. Y finalmente en este grupo tenemos la irreverencia. La irreverencia es una habilidad muy poco conocida, es una habilidad también fácil de confundir con la rebeldía sin causa o incluso con la grosería. La irreverencia tiene que ver con esa capacidad que tengo de poner mi punto de vista, así sea un punto de vista que no es popular. Les digo una cosa, yo creo que la irreverencia es una de las habilidades más difíciles de encontrar porque culturalmente también nos han enseñado de alguna manera a no herir susceptibilidades, a ir
con la corriente, y son muy pocas las personas que son capaces de poner su punto de vista con argumentos y razones, así sea un punto de vista que no es popular o que se entienda que no va a ser fácilmente aceptado. Hoy en día hablamos de innovación y todo el mundo acepta ese concepto, todo el mundo entiende que necesitamos innovar, necesitamos tener una mentalidad innovadora y etcétera. Pero hace muchos años, hace 20 años, el concepto de innovación lo proponían las personas que eran realmente irreverentes. Esa es la diferencia, poder decir, esto nadie lo conoce, sé que la mayoría de las personas no van a estar de acuerdo, pero yo tengo la convicción de que esto es algo que tiene mucho potencial, soy capaz de proponer. Y ahora voy a pasar a al siguiente grupo de habilidades, las habilidades que nos invitan a actuar. Cuando hablamos de imaginar, estamos en el mundo de las ideas, de qué podemos hacer, de soñarnos el futuro. Cuando hablamos de contagiar, es como esas ideas y esas cosas que pensamos y sentimos se traducen en mi actuar diario, en mis acciones, en quién soy yo, en qué digo, en qué logro, en qué hago. Pero eso viene acompañado de la capacidad de actuar. Miren, ustedes que han estado en este tema y si han estado viendo todo este tema de innovación e informándose al respecto, ustedes ya deben saber que innovación son las ideas las ideas que se ejecutan. Las ideas no son de nadie, las acciones sí son de las personas. Si yo tengo una idea y no la ejecuto, no hice nada y hay un camino de innovación que allí se pudo haber perdido. Pero si yo soy capaz de actuar y eso acompaña la coherencia de lo que yo soy como persona, o incluso lo ponemos la coherencia de lo que somos como organización, pues entonces somos capaces de lograr esa innovación a la que le estamos apuntando. Ahora, ¿qué pasa? Que a veces yo como organización o como persona quiero generar un clima de innovación. Y el clima de innovación es poder entregar mucha formación y hagamos lluvias de ideas, y a veces tenemos hasta sistemas de filtro y fortalecimiento de ideas, pero a la hora de decir, listo, hagamos reales, entonces en ese momento nos echamos para atrás. No tenemos presupuesto, no tenemos tiempo, no sabemos si esa idea va a funcionar o ya la han replicado mucho en el mercado. Y aquí es donde esta habilidad para innovar se tiene que hacer muy presente y muy intencionada. Aquí aparece la determinación. La determinación me habla de mi capacidad como persona, grupo u organización de lograr un objetivo pese a las dificultades que el contexto y el entorno me puedan presentar. Si yo soy una persona o una organización determinada, si no tengo presupuesto para ejecutarlas, lo voy a encontrar. ¿Sí? Entonces aquí es como decir, las limitaciones existen, pero soy capaz de malearlas para que pueda yo lograr los objetivos que quiero tener. La tolerancia al caos, supremamente importante como habilidad para innovar, porque en la innovación no es un camino lineal, y esto pues yo creo que eso es algo que ustedes ya saben, y es que podemos trazarnos la meta o podemos tratar de visualizar el punto al que queremos llegar, pero el camino para ese punto al que queremos llegar, cuando lo tenemos, porque no siempre lo tenemos en el proceso de innovación, es difuso. A veces nos sale, a veces no. A veces resulta que pensamos que era por un lado, pero no nos resultó por ese lado y nos toca volver a otros. Y a veces no hay tanto orden como quisiéramos, hay muy pocas certezas. Y es necesario que las personas desarrollemos esa habilidad de tolerar el caos para poder reaccionar asertivamente frente a eso y que ese caos no nos abrume y por el contrario empiece a detenernos y paralizarnos para lograr cosas. Y por último, la resiliencia, que si bien es una competencia que a mi juicio está muy de moda, creo que tiene mucho poder y tiene mucho potencial, porque la resiliencia es esa capacidad que nos hace recuperarnos de dificultades o de caídas que hayamos tenido. En el proceso de innovación necesitamos mucha resiliencia, porque en el proceso de innovación hay muchos fracasos y la posibilidad de equivocarnos es muy alta. Entonces es necesario que las personas desarrollen su competencia de resiliencia con el objetivo de poder manejar mejor las situaciones de fracaso que hay, que emocionalmente no signifique un impacto que haga
haga que las personas no quieran volver a intentarlo y por el contrario podamos ser personas que podamos recoger u organizaciones que podamos recoger de una manera más rápida los aprendizajes y nos permitan volvernos a la carrera nuevamente. Ahora hablamos también del tema del conocimiento y es que a veces entendemos que desarrollar competencias para innovar significa conocer sobre las cosas y no es así. Sí empieza por un camino de conocimiento. Si yo voy a hablar de competencias, por ejemplo, de curiosidad, pues yo necesito saber qué es la curiosidad, qué herramientas hay para desarrollarla, qué personas han logrado cosas utilizando la curiosidad. Todo eso es conocimiento. Pero resulta que el conocimiento no es suficiente. El conocimiento necesitamos aprender a usar. Gran parte del paradigma que tenemos de transformación hoy en día, sobre todo cuando hablamos de transformación digital, si fuera el foco de muchas organizaciones, porque las personas han aprendido a ver la transformación digital como el futuro en el que yo ya voy a ser obsoleto, me van a quitar el puesto y una máquina va a trabajar. Y eso no es tan así. Es decir, no es tan así ni es así. Si bien hay muchas cosas que podemos y muchos procesos que pueden convertirse en procesos automáticos, el conocimiento y la capacidad de relacionamiento que tiene el ser humano, estamos muy lejos de una máquina lo pueda lograr. Lo que pasa es que como seres humanos hemos vivido en un paradigma en el que nos enfocamos más en lo que puede ser una persona en términos de teorías, lo que pueda tener una persona en términos de títulos y no lo que pueda hacer con ese conocimiento. Por ejemplo, hoy nos encontramos con cosas como antes todo el tiempo nos decían qué profesión tienes, estudia una carrera, tienes que estudiar. Hoy en día el mundo se está moviendo a través de cómo aprendo las cosas de maneras cada vez más informales y cómo soy capaz de hacer algo poderosísimo ese conocimiento que yo tengo y no tengo que ser profesional. Eso se ve cada vez más con mayor frecuencia. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con el conocimiento que tenemos para hacerlo mucho mejor, hacer mucho mejor las cosas que hago y sobre todo hacer que nuestro conocimiento se vuelva experiencia? El conocimiento es conocimiento si yo solo sé. Si yo sé mucho sobre resiliencia, pero nunca la practico, nunca la he vivido, eso no es experiencia, por lo tanto no me da competencia. Entonces el conocimiento es necesario entender cómo puedo hacer lo que hago para practicar mi conocimiento, para fortalecerlo y empezar a ponerlo en práctica y que eso se convierta en una experiencia para mí como persona dentro de cualquier contexto organizacional y que esa experiencia se traduzca en innovación, en mejores ideas, en mejores resultados, en nuevas formas de hacer las cosas, en romper paradigmas. Entonces, finalmente no se trata de llenarnos del miedo de nos vamos a convertir en cosas obsoletas. Ejemplo, ya no se van a necesitar conductores para los carros. Y si no se necesitan conductores para carros en el futuro, entonces yo como ser humano necesito preguntarme cómo hacer que mi conocimiento y mi experiencia sea funcional para esos carros del futuro que no van a necesitar conductores. Y ahí está el secreto del desarrollo de la competencia. Cualquier cosa que yo desarrolle como competencia y potencial o capital de innovación tiene que ser algo que vaya intrínseco con la transformación y el cambio de mentalidad de las personas. Muy bien, entonces la base de la transformación tiene que ver con el desarrollo de estas nuevas habilidades. Cuando yo tengo un conocimiento, lo practico, lo vuelvo experiencia, se convierte en una habilidad que yo tengo como persona para aplicar en cualquier contexto. ¿Cómo se hace eso? Lo primero que necesitamos hacer es identificar las fortalezas. A nosotros también nos han enseñado un montón que necesitamos nivelar nuestras brechas de aprendizaje y no nos enfocamos tanto en nuestras fortalezas. Entonces es como es una fortaleza, ya está ahí, ya la practico, ya la tengo, pues no le pongo mucho cuidado, tengo que ponerle cuidado, es a lo que me falta. Y la invitación para el desarrollo de competencias para ustedes en esta sesión de hoy es fíjense más en cómo potenciar las fortalezas, en cómo que la gente cada vez se enamore y se apegue mucho más a las cosas en las que ya es suficientemente buena.
porque finalmente en las debilidades alguien va a ser bueno en esa otra debilidad de esa persona en términos de desarrollo de competencias como equipo. Pero si yo entiendo como que cuando yo desarrollo una competencia y cuando yo desarrollo y me enamoro de mis fortalezas, yo entiendo mapas mentales que ningún otro espacio voy a entender. Es como decía yo, escuchaba un conferencista en días pasados y el conferencista decía, es como cuando uno ve la Matrix. Y cuando uno ve la Matrix en una fortaleza, pues le dan ganas de verlas en otros espacios y eso abre el espacio de la curiosidad y me da un kit de herramientas que me deja ir hacia otros lugares y otros espacios de conocimiento para fortalecer mucho más cosas. Entonces ahí aparece la motivación intrínseca. Pero si a mí todo el tiempo me están aplicando esa fortaleza y me están poniendo sobre la brecha, va a ser difícil que yo aprenda nuevas habilidades, porque esa brecha se me dificulta y emocionalmente las personas empiezan a encontrar de una manera negativa con eso. Lo siguiente es aprender a navegar la incertidumbre. Y es muy importante y lo hago en énfasis en varios momentos en este webinar porque finalmente el proceso de innovación y los procesos de transformación es un no sabemos continuo. Entonces podemos planear esto y podemos ponerlo en marcha, pero no tenemos la certeza de que va a funcionar. Y la certeza de que ya funcionó con otro grupo, con otra organización o con otra oportunidad, no nos da certeza de que con esta vaya a funcionar. Entonces necesitamos aprender a navegar esa incertidumbre desde sus constructos emocionales y eso es muy importante porque la incertidumbre tiene una base biológica y emocional. Y la base emocional es la que nos permite modificar los constructos biológicos para poder aprender a navegarla. Entonces, entender a qué le tenemos miedo, si necesitamos soltar el control, cuáles son los espacios de pérdida, cuáles son los espacios de ganancia, todos esos constructos que nos pueden enseñar a navegar la incertidumbre. Y finalmente, una competencia muy importante que tiene que ver con el desarrollo de la asertividad emocional. Desarrollar la asertividad emocional no es solamente aprender a controlar, que no es nada que ver con eso las emociones, sino es poder entender qué emociones me sirven para lo que yo quiero lograr y cuáles emociones definitivamente me impiden poner una zancadilla para eso que yo quiero hacer. Muchos de los procesos de innovación y muchos sobre todo de los esfuerzos para desarrollar competencias de innovación en las personas se diluyen y se pierden porque, uno, no tienen una conexión emocional con la persona que está involucrada en este proceso, es decir, no hay sentido, no hay pasión, no hay conexión. Y segundo, porque se puede entender que sin desarrollar esa asertividad emocional, las personas no desarrollan la motivación intrínseca de querer ser mejores, de querer ser distintos, de querer avanzar y tener mejores habilidades, por eso es competencia tan importante. Y por último, para poder desarrollar esas competencias de transformación y de innovación es necesario fracasar. Miren, de nada se aprende mejor que del error. Ahora, hay que aprender a fracasar por intentar, no un tipo de fracaso que no hice y fracasé. Ese es el tipo de fracaso que no nos sirve porque ese fracaso no tiene experiencia. Necesitamos aprender a fracasar de una manera rápida, de una manera exitosa, por decirlo de alguna manera, para recoger aprendizajes y fortalecer nuestra competencia a partir de esos aprendizajes que hemos tenido. Entonces, finalmente los dejo con esta frase de Leonard Brody que habla de cómo en el desarrollo de las culturas es necesario que las personas desarrollen su habilidad para tolerar el fracaso. Y esto tiene que ver con esa capacidad de las personas de poder ser resilientes, de poder entender los aprendizajes y reformular sus estrategias para intentar nuevamente esas cosas que quieren lograr. Y pues creo que en el minuto 40, segundo 25, hemos terminado esta presentación de este webinar, entonces queda el espacio abierto para sus preguntas. Muchas gracias, Paola. Bueno, Paola, tenemos una pregunta de Carolina Balbuena, si nos puedes recomendar alguna técnica simple para reconocer ovejas negras. Bueno, digamos que una técnica como tal, sobre todo con ese componente de que sea simple, no te la podría dar como técnica, pero sí te podría decir que si tú en tu organización empiezas a ver personas
que continuamente tienen propuestas para mejorar procesos, relaciones, comunicación, o personas que llegan y dicen, y preguntas como, bueno, ¿y qué tal si? ¿Y por qué no hacemos esto? ¿Y para qué lo hacemos así? Son personas que generalmente, digamos que uno podría decir qué persona tan inconforme o qué persona de alguna manera cuestionadora, pero ahí hay un potencial, hay que aprender a poner ese potencial en un lugar que sea muy positivo y muy propositivo. Pero digamos como te simple, por ejemplo, tú podrías hacer una sesión de creatividad o una sesión de juego y tú empiezas a ver personas que puedan tener esa capacidad de liderazgo, esa capacidad de poder convocar personas. Puedes, ejemplo, lanzar un reto muy simple, no sé, conseguir la mayor cantidad de firmas para X cosa. Y esas personas que se comprometan con eso, que puedan generar los mecanismos para la convocatoria y llegar con el resultado, ese te puede ser un indicador también de que esa persona tiene potencial de oveja negra. Gracias, Paola. Tenemos otra pregunta de Jonathan Castro. ¿Design Thinking se puede utilizar bastante como modelo para la cultura de la innovación? Bueno, el design thinking, de hecho, es una metodología desde donde la innovación se ha apalancado un montón. Yo no soy experta en design thinking, pero trabajo en una organización como Catarsis, que sí es muy experto y tiene personas que tienen mucho conocimiento sobre este tema. Se utiliza mucho para lograr resultados y desde ahí es donde yo te digo cómo puede apalancar la cultura de innovación. Entonces, como modelo de cultura de innovación, no tanto como modelo como tal, pero las herramientas y los principios de pensamiento del design thinking, en la que te invita a estar continuamente identificando necesidades, estar continuamente atento a las oportunidades y sobre todo un componente que es empatizar con el usuario, toda parte de empatía te da modelos de pensamiento y modelos de funcionamiento que pueden aportarle a tu modelo de innovación, de cultura de innovación en la organización. Gracias, Paola. Leonardo lo pregunta, ¿qué tipo de ejercicios o talleres se pueden implementar para fomentar la innovación en una organización? Uy, un montón. Hay un sinnúmero de herramientas para eso, pero si tú empiezas por sesiones en las que las personas tengan la oportunidad de crear, de proponer, sesiones en las que las personas tengan la oportunidad de manifestar los intereses de transformación que tienen, ese es un muy buen camino. Ahora, de ahí en más, tú puedes evolucionar a sesiones de ideación, a sesiones de co-creación, a sesiones de identificación de yunques y aceleradores, a sesiones de aprendizaje para identificar oportunidades. Pero en un principio, si digamos fuera una organización que arranca de cero con su proceso de innovación, yo te diría, arranca por sesiones que les permita a las personas entender la innovación desde un lugar más fácil. Empiecen a salir de ese concepto de que la innovación es algo lejano, que es algo de tecnología, que empiecen a ver la innovación como algo del día a día, es un muy buen comienzo y luego puedes empezar a entregar herramientas más intencionadas para la ideación, la innovación, la identificación de oportunidades, etc. Gracias. La siguiente pregunta es de Esselin, ¿cómo innovar en organizaciones donde no son receptivos a los cambios? Esa es una muy buena pregunta y yo te respondería rápidamente. La respuesta es que no es fácil. Es decir, no es fácil y lo que necesitarías empezar a hacer es empezar a trabajar primero esos mecanismos que no le permiten a las personas ser receptivas a los cambios y a las transformaciones y luego sí empezar a hablar de innovación. Ahora, hay un camino paralelo que puede ser empezar a trabajar esto en las personas y empezar a innovar sobre procesos críticos, sobre cosas pequeñas y trabajarlo desde las personas. Bien, entonces la innovación siempre supone cambios, la innovación supone un riesgo y eso si no hay receptividad hacia el cambio, pues obviamente va a ser muy difícil que eso pase. Pero tú puedes empezar a mover esas resistencias a través de cambios y modificaciones y procesos de innovación distintos.
Empezar por sembrar las semillas en las personas de que tengan la capacidad de hablar, por ejemplo, de retar las cosas, que tengan la capacidad de proponer, empezar por esas pequeñas cosas que te permitan ir escalándolo a proyectos mucho más grandes. Gracias, Paola. La siguiente pregunta es de Jonathan Castro. Para crear un proyecto, producto innovador, ¿sería necesario hacer una matriz de riesgo o se puede evaluar sin necesidad de dicha matriz? Mira, la matriz de riesgo, como muchas cosas que están asociadas a los proyectos de innovación como tal, son herramientas que son de muchísima utilidad para predecir el futuro y para, de alguna manera, no tomar riesgos irresponsables. Ahora yo te digo, un proyecto o producto de innovación no necesita matriz de riesgo como tal. Si tú lo abordas como un proceso de iteración, como un proceso si tú empiezas desde el principio del prototipado e empiezas a hacer las iteraciones, puedes empezar a visibilizar, perdón, los riesgos de una manera más temprana. A veces lo que pasa es que el proyecto de innovación tiene un impacto y abarca constructos demasiado ambiciosos y lo mejor en ese sentido, si la organización o el contexto en el que estás no es una organización que acepte mucho el error o que quiera equivocarse o que quiera asumir el riesgo de equivocarse, lo mejor es que en vez de matrices y todas esas cosas que pues puedes predecir, pero no sabes lo que va a pasar, hagas procesos de iteraciones pequeñas en mentalidad de prototipado rápido y pilotaje. Y eso te puede empezar a enseñar brechas y te puede empezar a enseñar aprendizajes que puedes ir recogiendo rápidamente. Gracias. Tenemos otra pregunta de Carolina Balbuena. ¿Cómo motivar a ovejas grises? Es decir, a aquellas personas que no son muy creativas o propositivas que están participando en proyectos de innovación. Sí, mira, sí, las ovejas grises somos todas. Las ovejas grises son muchas en las organizaciones y sobre todo lo más curioso, siempre generalmente están en proyectos que son críticos para los procesos de innovación. Y ahí, ¿qué es necesario hacer? Primero, tener muchísima empatía. Aquí la empatía es clave y es un arma fundamental, porque a veces lo que nos pasa es que esas ovejas grises es como, a ver, pero ¿por qué no empezamos a cuestionar el comportamiento de esas personas? Y eso hace que generemos un terreno que puede ser cultivo para el conflicto. Entonces, usar la empatía para entender el mapa mental de esa persona. Entiende cómo piensa, cómo actúa, por qué hace ese tipo de cosas, qué tipo de personalidad tiene. A ver, las personalidades creadoras no siempre son personalidades abiertas. Entonces, una persona puede tener una personalidad creadora en un modelo, no sé, en un Excel de modelo de negocio, de flujo de negocio. Y eso no lo vemos como creatividad. Entonces, es entender un poco desde la empatía cuáles son los constructos de esas personas y poder entender cómo pueden ir paulatinamente saliendo de su zona de comodidad. Lo que pasa con las ovejas grises es que a veces están muy sentados en su zona de comodidad, muy sentados en lo que ellas saben y no tienen la capacidad o la inspiración suficiente para poder moverse hacia otros lugares. Entonces, invítalos con pequeñas pasiones, con pequeñas asignaciones donde tengan que, de alguna manera, hacer algo que nunca antes habían hecho de una manera cuidadosa. Necesitas ser muy responsable de cómo las pones en ese espacio, porque si se llegaran a equivocar o eso llegara a representar algo que para ellos atenta a su imagen pública, pues entonces ya no serían grises, sino serían blancas y cálidas, y ahí sí estaríamos en estado peor, arrancamos. Gracias, Paola. Con esa pregunta terminamos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, que estén muy bien.